Bueno, comencemos entonces. Pues solamente estamos nosotros 5, pero bueno. Bueno, como vieron en el video, entonces, de la parte de caracterización, pues lo que se busca es separar entonces los... Ah, no, espere, empecemos por acá. Listo. Bueno, por acá. Bueno, volviendo pues a la parte del video, veíamos entonces cómo dependíamos del origen y la generación de los residuos sólidos, y se iba haciendo una separación de cada uno de ellos. Entonces, uno de las partes importantes en cuanto a esto es conocer ese conocimiento y el origen de los tipos de residuos. Entonces, este autor, Zogonaglus, el cual entonces tienen ustedes dentro de la bibliografía, él nos dice que el conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos sólidos, así como los datos sobre la composición y las tasas de producción, es básico para el diseño y operación de los elementos funcionales asociados con la gestión de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces nosotros, para poder determinar o poder decir cómo crear un sistema de recolección, debemos de conocer cuánto es lo que se está produciendo, ¿cierto? Y debemos de conocer cuál es la composición de los residuos. Entonces, pues, como bien sabemos, tenemos cinco que tenemos 5 diferentes generadores en el país, el cual es el sector residencial, el industrial, el comercial, el institucional, el de servicios, pero también vemos que se generan otros residuos provenientes del barrido y también de los residuos de los RCD. Bueno, una de las cosas que tenemos en cuanto a la determinación de la cantidad de residuos sólidos, hay unas que se pueden hacer en el sitio de generación, o sea, cuando vamos al RAS, nos dicen que las caracterizaciones se deben de, pues no, el RAS no, la resolución 754 nos dice que se deben de hacer unas caracterizaciones en el sitio de disposición final y en el sitio de generación, para poder determinar cuántas son las cantidades y las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Listo? Una de las formas más sencillas es esta, es con la parte del vehículo recolector. Esto es una báscula. Estas básculas están casi siempre, pues casi siempre no, pues o sea, están en las entradas de los diferentes rellenos sanitarios, de algunos, no de todos los rellenos sanitarios. Hay rellenos sanitarios que no cuentan con estas básculas. Ya lo que sucede es que llega el carro recolector, vamos a hacerlo por acá. Entonces, lo que sucede es de que tenemos la báscula, llega el carro recolector, supongamos que esto es un carro, llega el carro recolector y el carro recolector acá se pesa el vehículo lleno. ¿Listo? El vehículo llega de acá, se va hacia descarga los residuos sólidos, ¿cierto?
descarga los residuos sólidos, y después de que descarga los residuos sólidos, entonces, vuelve y se pesa, pero ya saliendo entonces. Y este va a ser entonces, acá está a ser el peso del vehículo vacío. Listo. Este va a ser el peso del vehículo vacío. Entonces, ¿qué vamos a tener? El peso del vehículo lleno menos el peso del vehículo vacío va a ser igual a ¿qué? Pues aproximadamente al peso de los residuos. ¿Pero el peso de qué residuos? Que entraron al relleno sanitario. ¿Listo? ¿Y por qué aproximadamente? Y no realmente sería el peso real de residuos sólidos. A ver, ¿quién está por acá? Vámonos con Cristian. Cristian, porque... perdón, sí, Cristian. Cristina. Cristina Gómez, ¿por qué decimos esto? De que aproximadamente al peso de los residuos y no el peso real. Hola, Cristina. No sé por qué. ¿No sabes por qué? No, listo, no hay problema. Que en el carro se ingresa pues todos los residuos y pues al desocuparlo pues también se saca todo lo que se ingresó. Sí, entonces te cambio la pregunta. ¿Listo? Te la voy a cambiar para que la veamos de otro modo. ¿Cuál sería el porcentaje de error de este peso? ¿Cuál podría ser el porcentaje de error? Dime uno, al menos que se te pueda venir a la cabeza. ¿Ah? No se me ocurre la verdad. No, dale, tranquila, no hay problema. Entonces, Cristian, ¿cuál podría ser el porcentaje de error? ¿Cuál podría ser el porcentaje de error? ¿Qué porcentaje de error podríamos incluir ahí? Que uno dijera, aquí puede haber un error. Por este motivo no puede ser el mismo. Buenos días. ¿Sí, hermano? Yo diría que una opción podría ser el combustible, El el combustible. conductor. El combustible, ¿cierto? Pues porque es que Sí. cuando acá se pesa, tiene un peso con un combustible, no sabemos qué tan lejos está la descarga, ¿cierto? Estos son diésel, entonces, y ya cuando sale con otra carga de combustible. Podría ser una. Muy bien. ¿Cuál más? Otra. Gloria. El peso del carro se excluye, ¿cierto? Pero mira que... Profe, uno ve que esos carritos, si tienen agua, pues van soltando como el agua, ¿sí me perfecto. entiendes? No me acuerdo cómo se llama esa Lixiviados. palabra. Los lixiviados, Listo, exacto. entonces, Derrame de lixiviados también puede como hay una afectar. descomposición de los lixiviados, como hay una descomposición de la materia, ¿cierto?
Y mira que nosotros, Sí. estos carros, estos vehículos, pues, estos vehículos recolectores, hay vehículos recolectores que son compactadores, ¿cierto? ¿Qué significa que sea un vehículo recolector compactador? Significa que que va agregando residuos, ¿cierto? Que va agregando residuos, vamos a ver acá, vehículo compactador. Ahora, no me gusta de basura, pero bueno. Tenemos acá el vehículo, entonces. Y vamos a ver por acá, si está por aquí. Entonces, a medida que se van depositando los residuos, entonces, pues, los residuos al interior del vehículo, entonces, ¿qué es lo que pasa? El vehículo va compactando los residuos internamente. Y como tenemos, ¿qué? Elemento hotelero del año del 22. Y como tenemos materia orgánica dentro de ellos, entonces se va, miren, este es un vehículo recolector, tan, tan, tan. Miren, ahí se descargó todo, ¿sí o qué? Vamos a ver el momento que compacta. Entonces mira que ahí recogió los residuos y al recoger los residuos entonces los está compactando. Al estarlos compactando, miren en esta parte de acá, al estarlos compactando, miren que ahí empezó. Miren acá, inmediatamente empieza, miren que esto queda aquí una capa húmeda. Y queda esa capa húmeda porque pues aquí están los diferentes, los diferentes residuos sólidos que tienen un alto porcentaje de humedad. Y obviamente pues es como si esto fuera un exprimidor, o sea, sí, pues, es un exprimidor. Entonces se empieza a generar toda esa cantidad de lixiviados y por acá va a quedar una parte de lixiviado. Que no son muchos entonces los que se generan. Pues bueno, pues no hay problema con eso, pues, ¿sí me entiendes? O sea, puede que no sean muchos los que se generan, pero pues no puede hacer mucho la cantidad ¿de qué? Pues muy alto el porcentaje de error en cuanto a la cantidad de lixiviados y la gasolina y eso, pero son errores que se tienen que tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué hubo? Sí, Profe, señor. en la hora de la descarga, ¿se garantiza que todos los residuos salgan pues como del carro o también se podría contar como un porcentaje de error, los que No, quedan? sí se tiene que, o sea, se tiene que verificar. Ellos, cuando se está haciendo la descarga dentro del qué, dentro del relleno, eso prácticamente descarga vehículo, basura. Vamos a ver. Mira acá. Entonces aquí el carro llega, eso es un botadero a cielo abierto, pues no sé dónde será este botadero. Aquí está llegando a este botadero. No, miremoslo acá mejor porque es que ese sí está como muy feito. Mira, ahí llega y descarga todo, ¿cierto? Entonces es un carro hidráulico, esta parte se empieza a mover, esta se sube aún más y empieza ese carro a moverse como si fuera caballo desbocado, porque se empieza él mismo como a sacudir. Mira, ahí empieza a caer toda la cantidad. Mira que todos los residuos vienen completamente prensados, ¿cierto? Porque esto genera la prensa que dentro del vehículo. Y mira, el carro, aquí, mira, aquí el carro se empieza a escurrir y mira que ya no queda nada. Estos residuos que me imagino que son los que estás hablando, mira, ahí empiezan a caer y ya después llega un funcionario y empieza, mire, pues, por eso te digo que parece como caballo desbocado porque empiezan a moverse de un lado para otro, así como sacudiéndose. Y si queda algo, pues ahí entran con escobas y con asadones y con todo para hacerlos caer. Vale, Listo, de listo, una. profe, gracias. Bueno, entonces, como les digo, con esta, entonces,
podríamos determinar la cantidad de residuos sólidos que entran al relleno sanitario. Pero nosotros inicialmente vamos a preguntarnos lo siguiente. Primero, con esto lo que se determina, lo que vamos a determinar es la cantidad de residuos sólidos que entran al relleno sanitario, más no la cantidad de residuos sólidos que se generan. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener, la cantidad de residuos sólidos que entran al relleno sanitario, más no la cantidad de residuos sólidos que se generan. Además, se tiene una determinación cuantitativa y no cualitativa de la cantidad de residuos sólidos. ¿Por qué la determinación cuantitativa? Porque sabemos cuánto fue la cantidad de residuos sólidos que entraron al relleno sanitario. Y no cualitativa porque pues yo no sé realmente qué entró dentro de esas bolsas. Porque esto es una especie, lo que se hizo fue un aforo. Y recuerden que el aforo es simplemente determinar el peso de los residuos. Entonces, aquí vienen diferentes preguntas, ¿cierto? Una primera, que sería la siguiente. Para nosotros, lo importante sería lo siguiente, ¿cierto? De que si la generación es igual a la recolección, y la recolección y lo que se recoge va a disposición final, pues esta cantidad de residuos sólidos que tuvimos sería entonces similar. Es decir, esto que acabé de hacer sería lo que se genera. ¿Listo? La pregunta es, este ejercicio que acabamos de hacer, o esto que les acabé de mostrar, acerca de generación, disposición final, pues acerca de la parte de disposición final, ¿será que lo que entra a disposición final es lo mismo que se genera? Es decir, miremos en nuestra casa, la cantidad de los residuos sólidos que yo genero dentro de mi casa, todos esos residuos sólidos irían, todas esas cantidades de residuos sólidos me los recogen y me los recogen para llevar a disposición final. No, pero no todos. Daniela, no todos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo que estábamos hablando la semana pasada, si no estoy mal, del concepto de los orgánicos ordinarios fermentables, si no estoy mal. ¿De los que no te escucho bien? De los fermentables, pues de los orgánicos fermentables. Ah, listo, perfecto, sí. Por ejemplo, estos, pues, digamos que en el proceso de una posible disposición final, pues, se pueden ir degradando, obviamente, entonces no va a ser lo mismo. Y también, si se hace de pronto una separación antes de botar la basura, por así decirlo, de botar los residuos, también pues no llegaría todo lo que nosotros consumimos, porque hay unos que pues, se pueden volver a reutilizar o algo así. Perfecto. Entonces, tú dices, vámonos por acá, lo que nos dice Daniela es lo siguiente, y nos dice que la recolección es diferente a la disposición final, ¿cierto? Lo que se recoge. ¿Y por qué va a ser diferente? ¿Por qué va a ser diferente? Porque ella lo que nos dice, y tiene razón, tengo materia orgánica fermentable, ¿cierto? Esa materia orgánica fermentable se está fermentando se fermenta, pues yo llego, almaceno los residuos, por decir algo, hoy me recogieron los residuos, los acabaron de recoger porque los recogen acá a las 6 de la mañana, hoy es jueves. Entonces, lo que ahorita cuando termine clase con ustedes, hago el desayuno, las sobras, pues lo que me quede una cáscara de tomate o de una cáscara de huevo, lo dejo dentro de los residuos orgánicos, pero no me vuelven a recoger los residuos hasta el lunes. Entonces, lo que nos dice Daniela es acerca de que estos residuos entonces
Estos residuos se van descomponiendo, generan lixiviados y entonces por eso la cantidad de residuos recolectados no va a ser igual a la cantidad de residuos sólidos que van a disposición final. ¿Por qué también la cantidad de residuos sólidos recolectados tampoco van a disposición final? ¿Por qué no llegan al relleno sanitario? Jennifer, ¿por qué todos los residuos sólidos que yo recojo no van a un relleno sanitario? ¿Para dónde? Pues a un sitio de disposición final, el que sea. ¿Por qué no? ¿Qué podría pasar en el camino? ¿A dónde podrían ir esos residuos? ¿Qué dice Jennifer? Profe, no sé si cuenten a los que se le hace un aprovechamiento. Perfecto, muy bien. Perfecto. La recolección puede ir a disposición final o esta recolección también puede ir ¿a dónde? A lo que se conocen como las ECAs. ¿Listo? Pueden ir a una ECA. La ECA son las estaciones de transferencia y clasificación. Entonces, se recogieron los residuos sólidos y hay parte de los residuos sólidos que se van para una ECA y hay otra parte de residuos sólidos que se recogen y se van para disposición final, ¿cierto? En el caso de Colombia, que solamente se tienen ECAs, ¿cierto? O también se pueden ir para una compostera, si son materia orgánica. Si estuviéramos en otro país, también se podrían ir para valoración energética. Entonces, por eso no podemos decir que lo que... Entonces, según la gráfica anterior, en la cual teníamos entonces un porcentaje, pues estábamos midiendo lo que estaba entrando al relleno sanitario, lo que entra al relleno sanitario es igual a lo que se recoge. No, ¿cierto? No. Ahora vamos con la otra. ¿Será que todo lo que se genera se recolecta? Cuando hablo de recolección es que ustedes están recogiendo los residuos sólidos, ¿cierto? ¿Quién se los recoge? La empresa de servicios públicos, un reciclador. Eso son diferentes formas de recolección. Ahora la pregunta es, ¿todos los residuos sólidos que se generan son recolectados? Ya hablamos todos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me dicen? Cristian. Yo creo que no, porque digamos, en el caso de la materia orgánica, si tenés un lombricultivo, una compostera en la casa, o si vas a hacer manualidades con material reciclaje, el frasquito de vidrio para reutilizarlo, entonces yo creo que Listo, no, perfecto. no Entonces Cristian todo. nos dice que no, porque hay una que es diferente, ¿cierto? Que esto es diferente, porque existe una reutilización. Listo. Otra, ¿cuál más? ¿Cuál más podría ser? Todos los residuos que se generan son recolectados. Porque hay unos residuos sólidos que no se recolectan. ¿Qué podría ser eso? ¿Por qué no son recolectados? Por el tipo de residuo como tal que es. Por el tipo de residuo, no más que todo por eso. Sería más que todo porque, mira que hay algo. ¿Será que nosotros le recogemos al 100% de la población? Ah, sí, es verdad. No toda la población puede, pues se tiene en cuenta para ello. Sí, no toda la población se le recolecta. ¿Y por qué no se le recolecta? Porque no hay vías de acceso, porque es muy difícil llegar a las zonas en las cuales están, ¿cierto? Por esos diferentes apartes, entonces tenemos que es muy difícil llegar hacia ese punto de recolección. Entonces, motivo por el cual, entonces, no se presta una recolección asertiva de los diferentes residuos. Entonces, llevo una cosita por acá.
¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, hay desobediencia ciudadana. Vamos a verlo acá en esta grafiquita para que lo entendamos. Entonces, ya dijimos que la generación es diferente a la recolección, a lo recolectado, y lo recolectado es diferente a lo que va a disposición final. O sea que siempre vamos a tener mayor cantidad de residuos sólidos generados que la cantidad de residuos sólidos que van a disposición final. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que lo generado es igual a lo recolectado, es igual a lo que va a disposición final, prácticamente no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Porque los residuos sólidos generados hay una indisciplina ciudadana. ¿Y esa indisciplina ciudadana a qué lleva? Lleva a que las personas dispongan los residuos sólidos, pues los quemen, los entierren, o los tiren a una fuente hídrica, o los tiren a la calle. Apenas los tiren a la calle, entonces se van yendo por las alcantarillas, etcétera, etcétera. Otra parte, las vías de acceso, ¿cierto? No se tienen buenas vías de acceso, entonces no hay vías de acceso para todas las personas. Entonces lo que sucede es que, pues acá en la ciudad hay unas zonas a las cuales el vehículo recolector no entra. Al no entrar el vehículo recolector, pues inmediatamente esas personas se tienen que deshacer de lo que están generando de alguna forma y entonces pues terminan en una fuente hídrica. Y lo que nos estaba diciendo Cristian acerca de que el aprovechamiento in situ, o sea que lo que yo estoy generando como un residuo, lo aprovecho como una materia prima interna, ¿cierto? Ahí ya pues empezamos a ver si realmente en algún momento se convirtió como residuo, pues porque a fin de cuentas fue algo que nunca se llevó, pues eso sí es algo que tenemos ahí, pues que pues es una discusión ahí que se está armando, pero que realmente se está aprovechando. Por el otro lado, entonces, tenemos la recolección. Todo lo que se recoge va a disposición final, ¿no? Entonces, hay una fracción que no se, de la generación que no se recoge. De esa fracción que se recoge, no todo va a disposición final, porque hay una parte que va hacia las secas, hacia las composteras y otros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede por acá, por este lado. Bueno, entonces acá pues volvemos a lo que les estaba diciendo, a lo que ustedes vieron en el video acerca del método del cuarteo. Pues el método del cuarteo simple y llanamente lo que hace es jugar con geometría de forma de decir de las semejanzas que hay, es decir, como se los mostraba en el video, que el porcentaje de materia orgánica que hay acá es igual al porcentaje de materia orgánica que hay acá. ¿Listo? Denme un minutico, yo veo acá cuál fue el video. Yo veo aquí, a ver, porque no me acuerdo cuál fue el... Aquí hay un ejercicio, ¿no? Así ley de triángulos. Listo. Y que esta parte teórica. Listo, y vamos a ver aquí qué hay de eso. ¿Cuánta es? Y este vehículo recolector que tenía recomendaciones, obviamente, entonces. Pregunta, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio? No. ¿Seguro? Bueno. Entonces, ya doy por hecho que con este ejercicio no hay ningún problema en cuanto a esto. ¿Listo? Entonces, para que hagamos otro ejercicio completamente diferente. Entonces, como les digo ahí, entonces empiezan a separar los residuos sólidos dependiendo pues de la clase que son. Miremoslo acá.
Nos empezamos a clasificar, tan, tan, tan. Y ya después cada una de esas masas se pesa. Como les decía en el video, entonces el peso total de los residuos sólidos va a ser igual al peso por cada una de las fracciones. ¿Listo? Entonces, el porcentaje va a ser igual a la sumatoria de cada I. ¿Qué es cada I? Cada I es la cantidad de materia orgánica que se tiene, el peso de cada uno de ellos, peso total por el 100%. ¿Listo? Entonces, acá está pues lo que les expliqué en el video, que el peso total de los residuos sólidos aforados, el equivalente de cada uno y el porcentaje en peso de cada fracción. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer es de que nosotros realmente lo que buscamos es cuánto es la cantidad de residuos sólidos que se generan dentro de la, que genera cada una de las personas. ¿Listo? Esa cantidad de residuos sólidos que genera cada persona, eso lo denominamos PPC. ¿Listo? Entonces, la PPC significa producción per cápita. Es la cantidad de residuos sólidos que genera una persona al día. ¿Listo? Y esa PPC va a ser igual a la cantidad, pilas pues, a la cantidad total de residuos sólidos que genera una cantidad de habitantes por ciertos días de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, es la cantidad de residuos sólidos, ¿cierto? De residuos sólidos que genera un número de habitantes sobre unos días de almacenamiento. ¿Listo? De igual forma, si yo sé cuál es la cantidad de residuos sólidos que se está generando, entonces también puedo determinar cuánto son la cantidad de residuos sólidos totales. La cantidad de residuos sólidos totales va a ser igual a la producción per cápita por el número de habitantes. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, acá ya la cosa cambia. Acá, por ejemplo, tenemos acá se hizo una caracterización en la cual entonces se fue casa por casa y se le recogió los residuos sólidos a las diferentes personas, ¿cierto? Al recogerle los residuos sólidos a las diferentes personas, entonces se pesaban estos residuos y ya eran separados, como lo podemos ver acá. ¿Listo? Como lo podemos ver acá. Y eso es lo que se realiza. Entonces, ese sería pues como estos diferentes métodos. Vamos a ver entonces por acá, a ver, yo qué tengo por acá, a ver si tengo inventémonos un ejercicio. Listo. Vamos a meternos por acá. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a calcular la cantidad de residuos sólidos generados por una urbanización de 250 apartamentos. Donde el promedio habitacional es de 3.5 habitantes por apartamento.
para la determinación de la cantidad de residuos sólidos generados, se optó por contratar un ingeniero ambiental para efectuar la caracterización y aforo de los residuos. El cual le hizo entrega de 2 bolsas, de 3 bolsas a 35 apartamentos de la unidad residencial. Apartamentos de la unidad residencial. Apartamentos de la unidad residencial. El ingeniero esperó un día después del paso del vehículo recolector, recolectó los residuos generados por los habitantes, por los 35 apartamentos, no, pues, no pongámosle aquí 38, es que eso está muy repetido, 3.5 y 3, por los 38 apartamentos, e hizo entrega de las bolsas. Las cuales recolectó 2 días después. Bien, 2 días después. A estas les efectuó una caracterización encontrando lo siguiente. Listo. Entonces, el man llegó. Al man lo contrataron. Ahí lo contrataron y entonces llegó y le dijo a la administradora, oíste, Ole, ¿cuánta gente vive ahí? No, yo no sé. Pues en promedio se tienen 3.5 habitantes por cada apartamento. Ah, bueno, listo. Entonces, pues no nos vamos a meter todavía con toma de muestra, que es estadística. Porfa, saquen su cuaderno de estadística y lo revisan. Y entonces tomó una muestra, como dijo, yo voy a coger 38 apartamentos, listo. Entonces cogió 38 apartamentos y a esos 38 apartamentos les entregó a cada uno ya 3 bolsitas, ¿cierto? Entonces le entregó una bolsa verde para la materia orgánica, una bolsa negra para el material ordinario y una bolsa blanca para ¿para qué? Para el material reciclable. ¿Cuándo entregó las bolsas? Las entregó un día después del paso del vehículo recolector. Entonces él fue como si fuera el de oficios varios y dijo, pásame todos los residuos. Y los entregó y les dijo, aquí están las bolsas, en 2 días, en 48 horas, vengo por ellas. Para poder saber cuántos días iban a estar almacenados. Entonces iban a estar almacenados esos residuos sólidos durante 2 días. Ya después entonces encontró lo siguiente. Entonces, vamos a poner por acá el tipo de residuo y por acá
los kilogramos que encontró. Entonces, él empezó a separar primero. Vamos a ponerle a esto MOF. MOF va a ser pues la materia orgánica fermentable. ¿Listo? Y vamos a poner acá también la parte de inservibles. ¿Cierto? Vamos a decir que de pronto también pudo encontrar RESPEL, pues porque de todas maneras las personas no saben que son generadores de RESPEL y no saben cómo disponer esos diferentes residuos. Entonces también pudo haber encontrado RESPEL. ¿Listo? Y ya dentro de la materia, pues dentro del ¿cómo se llama esto? Del reciclable, ¿cierto? Dentro del reciclable encontró vidrio, encontró papel, encontró cartón, encontró metales y encontró vidrio, papel, cartón, metales y encontró plástico. ¿Listo? Eso fue pues como a grosso modo lo que él encontró. Que también lo pudo haber encontrado en la bolsa de inservibles y toda esa parte. Vamos a ver entonces cuánto fue lo que encontró. Entonces yo hago aquí primero un calculito. Estos son 3.5 por 38. Esto me da tanto. ¿Sí o qué? 8 por 2 por 0.6. 159, listo. Entonces vamos a suponer que de materia orgánica obtuvo 80 kilogramos, ¿cierto? 80 kilogramos, de inservible 32 kilogramos, ahí van 110, de RESPEL, digamos que 0.5 kilogramos, de vidrio obtuvo unos 10 kilogramos, de papel unos 15 kilogramos, de cartón unos 5 kilogramos, de metales 12 kilogramos y de plástico 8 kilogramos. ¿Por cuánto me da esto? Entonces, él hizo esa caracterización y eso le dio 162.5 kilogramos. Entonces, primera pregunta de esto. ¿Quiénes vamos a ver por acá, insertar. ¿Quiénes generaron los 162.5 kilogramos? ¿Quiénes generaron los 162.5 kilogramos? ¿Quiénes fueron las personas que generaron eso? ¿Ah? ¿Quiénes pudieron haber sido? Lean, por favor, me dicen quién pudo haber generado esos 162.5. Yo recuerdo un vasito con agua. Toda la unidad residencial. ¿Ok? ¿Quiénes generaron estos 162? ¿Quiénes generaron estos 162 puntos? Los habitantes de los 38 apartamentos, ¿no? ¿Quiénes? Perdón, no te escuché. ¿Quién me estaba hablando? Jennifer, ¿cierto? Me estaba hablando. Los
habitantes de los 38 apartamentos. Muy bien, Jennifer. Entonces, ¿quiénes lo generaron? Los habitantes de los 38 apartamentos, los cuales equivalen a, vamos a ver a cuánto. Entonces tengo 38 apartamentos, ¿cierto? Pero tengo, ¿cuánto? 3.5 habitantes por cada apartamento. Entonces, aquí lo que hago es cancelo apartamentos, perdón, cancelo apartamentos con apartamentos. Y esto va a ser igual entonces a 38 por 3.5, va a ser igual a 133 kilogramos. Perdón, es 133 kilogramos. 133 habitantes. O sea que 133 habitantes me generaron 162.5. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo generaron los residuos sólidos? ¿En cuánto tiempo generaron ellos esos residuos sólidos? De las 48 horas. En las 48 horas, exactamente. En 48 horas. Es decir, 2 días. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo veo la fórmula de PPC, la producción per cápita me dice que es igual a la cantidad de kilogramos generados por un número de habitantes durante un número de días. ¿Verdad que tenemos todos los datos? Yo digo que sí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuánta es la cantidad de residuos sólidos que se están generando? 162.5 kilogramos. ¿Quiénes están generando esos residuos sólidos? 133 habitantes. ¿Y durante cuánto tiempo generaron estos 133 habitantes 162.5 kilogramos? Durante 2 días. O sea, que eso me daría 0,61 kilogramos habitante día. Y esto que acabamos de ver es PPC, que es el fondo de la asignatura. Esto es lo más importante de la asignatura porque dependiendo de la PPC es que podemos tomar diferentes decisiones. Con eso podemos determinar cuánto puede ser el sitio de almacenamiento, cuántos vehículos recolectores necesito, cuánto va a ser la vida útil del relleno sanitario, todo eso. Pues difícil no es, pues eso es fácil.
Acá me puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto? No. ¿Y cuánta? ¿Cuánta podría ser la cantidad de material susceptible de ser reciclable que genera la urbanización? ¿Listo? ¿Cuánto podría ser la cantidad de material susceptible de ser reciclable que genera la urbanización? ¿Cuál podría ser el material reciclable entonces? ¿Sí o qué? Vamos a dejarlo en blanco, que en blanco vamos a ponerlo como bajo los colores, ¿bajo los colores qué? Bajo los estándares de colores que se tienen. Entonces este es blanco, este es rojo, este ya se tiene como negro, entonces vamos a poner la letra blanca, y este es verde. ¿Listo? Bajo el código de colores pues que se tiene. Pregunta, ¿cómo podría yo saber cuánto es la cantidad de material susceptible de ser reciclable que se genera en la urbanización? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué dirían ustedes? Ah, muchachos. Vamos a hacer una cosa primero. Son las 6:56. Vamos a decir, díganme primero, ¿cuánta es la cantidad o cuál es la cantidad de residuos sólidos que se genera al día en la urbanización? ¿Cuál podría ser esa cantidad? Listo. Les voy a dejar ese datico por acá. Pero les voy a dejar también este datico por acá. Listo. 6:59, 7:05, entonces me dicen cuánto es el valor. Obviamente cualquier cosa me preguntan.
¿Cuánto les dio? ¿A quién le dio? Cristian, ¿cuánto te dio? 81,13 81,13 kilogramos al día. Vamos a al ver día. entonces. Sí, a mí me dio igual, profe. Sí, Sí, súper. señor, se multiplica 133 por los 0,61. Multiplicaron 133. 133 por 0,61. Listo, perfecto. Muy bien. ¿A quién le dio un valor diferente? Sebastián, ¿cuánto te dio? Sí, profe, me dio eso, 81,13. 81,3. ¿A quién le dio un valor diferente? Sin miedo. Profe, tengo una duda. Dime. Pero ahí nos están diciendo que en la urbanización, entonces igual se coloca es la muestra con la que el ingeniero contó o se tiene en cuenta los 250 apartamentos. ¿Cuánto te dio a ti, Daniela? Me dio más alto, me dio 533,75 porque la hice con los 250. ¿Lo hiciste en Excel o lo hiciste ahí en un No, hojita? no, ¿En el cuaderno? Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. Miremos la primera pregunta. ¿Cuánto es la cantidad de residuos sólidos que genera en el día la urbanización? ¿Cuántas personas viven en la urbanización? ¿133? ¿O viven 250 apartamentos? Cristian, que fue el primero que me respondió. ¿Cuántas personas viven? 133, no. Mira que 133 apartamentos. ¿Cómo, perdón? 875. 875. ¿Y por qué? Porque los 133 habitantes son de los 38 apartamentos a los cuales yo les tomé una muestra. ¿Listo? Entonces, me fue. Los 38 apartamentos son la muestra. Pero realmente hay 250 apartamentos. Listo, mira, tenemos 250 apartamentos. 250 apartamentos, pero a 38 apartamentos le hicimos ¿qué? Le hicimos la muestra. O sea que en total, ¿cuántas personas habitan? Vamos a ver cuántas personas habitan. Habitarían entonces un total de 250 apartamentos por 3.5 habitantes por cada apartamento. Eso me quiere decir que habitan un total de 250 por 3.5 va a ser igual a 875 habitantes, que es el valor que nos había dicho Cristina. ¿Listo? Ahora bien, como ya tengo el número de habitantes, por eso no se pueden asustar y decir, ay, es que el resto de gente le dio así. No, puede que el de uno sea el bueno, ¿sí me entiendes? Y aquí estamos es para aprender y me encantó que hubieran hecho ese error. No me vayan a borrar eso. ¿Listo? Pónganle una X al lado. A los que les dio, a los que lo hicieron con 133. No lo borren, porque si lo borran, se les olvida dónde tuvo el error. Pónganle una cruz al lado y pónganle ahí. No lo puedo volver a hacer en mi vida. ¿Listo? Y con eso, si lo ponen ahí en rojo y pongo no lo puedo volver a hacer, nunca se les va a olvidar de que eso no se puede hacer. En cambio, si borramos, decimos, pero yo ¿por qué fue que borré acá? No, no lo borren, digan, no, así no es.
Listo, por favor, no lo vayan a borrar. Simplemente dicen, así no es. Ahora sí, tengo la PPC. ¿Cuánto es la PPC? 0.61. Algunos van a decir, pero es que es de los 38 apartamentos. Sí, es que es una muestra, pero como supuestamente viven en la misma urbanización, en el mismo estrato socioeconómico, deben de generar la misma cantidad de residuos sólidos. Entonces, la cantidad de residuos sólidos que se está generando sería 0,61 kilogramos habitante día por el número de habitantes, que el número de habitantes entonces son ¿cuántos? 875 habitantes. ¿Listo? Entonces, ahora sí, cancelo aquí apartamentos con apartamentos, y aquí habitantes con habitantes, y me da entonces el valor que le dio a Daniel, que fue de 533.75 kilogramos. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre eso? Muchachos, ¿les queda súper claro? A los que les había dado el otro resultado. A Cristian, a Cristina, a Gloria. Sí, creo que entendido. ¿Seguro? Entendido, Listo, profe. perfecto. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ahora entonces, vámonos con esta. ¿Cuánto podría ser la cantidad de material susceptible de ser reciclable que genera la urbanización? ¿Cuál es el material reciclable entonces? El vidrio, el papel, el cartón, los metales, el plástico. Listo. Vamos a determinar el porcentaje. Vamos a determinar el porcentaje de vidrio. ¿A qué va a ser igual el porcentaje de vidrio? Va a ser igual a la cantidad de vidrio generado, que sería ¿cuánto en este caso? Pues dentro de la muestra, 10 kilogramos. Dividido la cantidad, ¿qué? La cantidad total de residuos muestreados, que sería ¿cuánto? 162,5 kilogramos. Esto sería igual entonces ¿a cuánto? Sería igual a 10 dividido 162,5 por 100%. Esto es igual a 6,15%. ¿Listo? Qué pena, aquí se me olvidó multiplicar por 100%. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Vamos a hacer la formulita. Sería 10 dividido 162,5 junto F4 y me daría este valor. ¿Listo? Vamos a ponerlo esto aquí en porcentaje y vamos a ponerle otras acá. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de estos, que sería el material reciclable. Y vamos a determinar por acá, en total, voy a poner por acá, en total, la cantidad de material reciclable, en total, el porcentaje de material reciclable que genera la urbanización es de, vamos a ver de cuánto es.
es de, vamos a ver de cuánto sería entonces. A ver, yo pongo esto aquí mejor así. Vamos a ver cuánto sería entonces. Entonces sería la suma de cada uno de estos. O sea que el 30.77% de lo que se está generando dentro de la urbanización es que es material reciclable. Listo. O sea que la cantidad de residuos sólidos que se está generando, la cantidad de material reciclable que se genera, ahora sí. La cantidad de material reciclable que genera la urbanización es de, ¿cuántos residuos sólidos está generando la urbanización? 533,75 kilogramos. ¿De ese qué porcentaje es material reciclable? 30,77%. Listo. O sea que la cantidad de material reciclable sería igual a 533,75 por el 30,77%, y eso me daría 164,23 kilogramos. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a esto que acabamos de ver? ¿Ah? Bueno, todo claro. ¿Qué? ¿Seguro? Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, por acá vi acá en YouTube que hay una carpeta que se llama martes jueves, pero estos son clases del semestre pasado. Ahí pueden encontrar también como ejercicios. Les voy a enviar al correo el laboratorio número 1. Ya están en la capacidad de hacer el laboratorio número 1. Ese laboratorio lo van a hacer dentro de una urbanización, dentro de la casa. Pues si quieren la próxima clase o yo les envío un video grabado acerca de eso. En cuanto al PEGIRS, del PEGIRS vamos a mirar otros dos apartes. Primero, las metas, las proyecciones de aprovechamiento o metas de aprovechamiento que se tienen dentro del PEGIRS. ¿Listo? ¿Cuáles son las proyecciones de aprovechamiento o metas de aprovechamiento que se tienen dentro del PEGIRS? Y el PEGIRS, la resolución 754 del 2014, la cual ustedes ya tienen descargada, en la resolución van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar acá en la página número 9 que se encuentran con 13 programas. Vamos a comparar el PEGIRS de nosotros con estos 13 programas. Es decir, vamos a ver si dentro de nuestro PEGIRS se encuentran estos 13 programas, si se encuentran menos o si se encuentran más. ¿Listo? Entonces, las proyecciones de aprovechamiento. Y también con cuántos programas cuenta el PEGIRS y si se posee todos los programas establecidos por la 754, cuáles faltan o cuáles hay de más.
¿Listo? De igual forma, pues para que vayan ahí como avanzando, me van a buscar a mí como Andrés Felipe Montoya Rendón. Sí, póngame así, caracterización. Y deben de aparecer vamos a poner por acá publicación. Vamos a ver por acá. Esperen a ver si se los mando de una vez. Ah, pero no está el otro. No está el último. Les voy a enviar este enlace que aquí pueden ver. Este artículo se lo deben de leer, porfa, listo. Y este también pues pueden leer hasta cierto punto. Acá se los voy a poner. Que ahí pueden sacar ese. Y vamos a poner aquí Andrés Felipe Montoya Rendón, el bagre. Listo. Acá van a ver este otro, que es acerca del bagre. Y en este pueden entonces también, para que lo revisen, porque ahí se determina PPC y muestras. Listo. Entonces nos quedan pues estas lecturas para que las vayan leyendo y el próximo jueves hacemos otro ejercicio y me queda a mí enviarles el laboratorio con una explicación de lo que deben de hacer. No sé si tienen alguna otra duda, otra pregunta. No. Bueno, muchachos, entonces les queda... Profe, ¿Qué hubo? Dime. cuando mencionaste lo de las metas y eso, simplemente es colocar cuáles son, ¿cierto? No hay que hacer comparación, se compara es con los programas. No, esos son dos cosas diferentes, espérate. O sea, O sea, me refiero que las metas solamente es mencionar las que tenemos en nuestro PEGIR de cada municipio y no, ya. por eso. No. Una cosa son las metas, otra cosa son los programas. O sea, dentro del PEGIS debe de existir unas metas de aprovechamiento. Debería de existir, ¿cierto? De cuánto es lo Sí. que ellos van a aprovechar de residuos sólidos. Y por otro lado, vamos a ver con cuántos programas cuenta el PEGIS. De los 13 programas, o sea, coges la resolución 754. Entonces vas a ver lavado de playas y zonas ribereñas. Entonces vamos a buscar si en mi PEGIS aparece ese programa. Si no aparece, entonces tú dices, mi PEGIS cuenta con 9 programas, le faltan 4 programas. Los 4 programas faltantes son este y este. Y ya. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, ya es el desayuno, entonces, se cuidan. Chao, cualquier cosita me escriben. Chao, profe, gracias.